Hola. Transcurrieron ya las actividades del proceso electoral de la República del Ecuador. La candidata del Movimiento de la Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, quedó en el primer lugar con el 33% de los votos, y el candidato Daniel Noboa, el empresario Noboa, quedó en el segundo lugar. Las encuestas no daban a Noboa en una posición tan privilegiada. Esa ha sido la sorpresa. Hay segunda vuelta en el Ecuador. La candidata Luisa González es la primera mujer que en el Ecuador llega en la más alta posición, abogada. Noboa es empresario. Noboa quedó con el 24% de los votos y Luisa con el 33%. Hay segunda vuelta en 3 meses. Eso significa que el presidente Guillermo Lasso seguirá gobernando por 3 meses más. En 6 años, ¿cuánto se ha deteriorado la seguridad, la economía, la salud, las libertades en sentido general en el Ecuador? Ya el pueblo ecuatoriano sabía de las deficiencias y la inclinación al capitalismo salvaje de Guillermo Lasso. De hecho, no hubiese sido posible el triunfo de Lasso si no hubiese visto en el Ecuador un resquebrajamiento, un debilitamiento institucional como ha acontecido a raíz del triunfo de Lenín Moreno, el traidor de Lenín Moreno. Entonces ahora, con una segunda vuelta, habría que ver cómo sigue reaccionando, cómo siguen desencadenándose los episodios políticos, sobre todo políticos y de seguridad en el Ecuador. Ya saben ustedes lo que pasó con el candidato presidencial Villavicencio, víctima mortal de la violencia. Me sorprende mucho, de verdad, que esa violencia que se ha desatado en el Ecuador en los últimos 6 años. Recordamos las reiteradas declaraciones del expresidente Correa, sobre todo cuando vino a la República Dominicana, aquella reunión de la Cumbre de Río convocada por el conflicto con Colombia a raíz de la intervención de fuerzas colombianas en el Ecuador, que atacaron y culminaron con la vida de varias personas, entre ellos el miembro de las FARC, el segundo al mando en las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes. Aquellas veces reiteraba en la cumbre y en otros escenarios el presidente Correa que el Ecuador tenía que hacer reiteradas inversiones en seguridad en la frontera ante un conflicto que no era de Ecuador y que Colombia como Estado no era capaz de controlar. Eso decía cuando era presidente el economista Rafael Correa del Ecuador. Ahora, en varios meses,
la segunda vuelta electoral que ha de elegir al presidente de la República entre Daniel Noboa, que quedó en segundo lugar, y la abogada Luisa González del correísmo, que quedó en primer lugar. Cabe destacar que en este proceso electoral del Ecuador es altamente preocupante que los ciudadanos que residían en el exterior prácticamente se vieron imposibilitados de ejercer el derecho al sufragio. Dice la Comisión Nacional Electoral del Ecuador que el sistema sufrió ataques cibernéticos y señalan específicamente ellos varios países, la India, que desde la India, esos ataques cibernéticos, dice la Comisión Nacional Electoral, que esos ataques procedían de la India, de Bangladesh, de Pakistán, de Rusia, de Ucrania, de Indonesia y de China. Lo cierto es que se les impidió a ciudadanos que viven en diferentes regiones del mundo, se les impidió votar en las elecciones del Ecuador. ¿Saben qué? Es evidente que la votación del exterior, que con la votación del exterior, la candidata Luisa González pudo haberse aproximado más al 10% por encima de los demás candidatos para poder haber pasado en esta primera vuelta electoral. De todas maneras, es una sorpresa que quedara Daniel Noboa. El Movimiento Revolución Ciudadana tiene una campaña feroz ahora mismo en Ecuador, negativa, puesto que los opositores a dicho movimiento le tienen una campaña vinculando al correísmo con los ataques mortales que recibió Villavicencio, el candidato que perdió la vida en el Ecuador. Es una campaña muy negativa. Parecería ser que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador no es capaz de garantizarle a los ecuatorianos en el exterior la votación. Eso es un gran problema. En un país dividido en dos, en un país como está el Ecuador en estos momentos, solo nos quedaría pedir fortaleza para el hermano pueblo ecuatoriano y que insista en la democracia de su país, que apueste a la institucionalidad y que no desmayen en los esfuerzos de multiplicar la unidad. Esperemos que esta segunda vuelta electoral en el Ecuador transcurra con normalidad, porque lo contrario significa que la democracia sigue bajo ataque en el hermano país Ecuador. Queden bien.